y no tienen esa visibilidad por todo el mundo. Pues hay una familia en el departamento del Magdalena que viene ya desde hace más de 20 días sufriendo ese flagelo del secuestro. Le estoy hablando de la familia Baiter porque al odontólogo de 34 años, Juan Carlos Baiter, lo secuestraron el pasado 18 de octubre en el Banco Magdalena. Él estaba saliendo de su casa, si no estoy mal, en el Banco Magdalena, y un grupo de hombres armados en una camioneta pues se lo llevaron y lo obligaron a descender de su carro para que se montara en una camioneta que posteriormente apareció incinerada, apareció quemada. Esa es una de las familias que hoy también está viviendo esta tragedia del secuestro en Colombia. Y por eso nos acompaña a esta hora Helen Aranzales, la esposa del odontólogo Juan Carlos Baiter, que está secuestrado desde hace más de 20 días. Señora Aranzales, bienvenida. Pues nuestra mayor solidaridad. Mil gracias por atendernos el día de hoy en esta situación tan difícil que está enfrentando su familia. Muy buenos días y de antemano muchas gracias por abrirnos este espacio. Señora Aranzales, tengo entendido que en el caso de su esposo, el odontólogo Samario Juan Carlos Baiter, no se sabe quién lo secuestró. Ustedes hasta el momento no tienen información de quiénes son los responsables del secuestro de su esposo, ¿o sí? Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, que es lo que nos está causando mayor dolor, mayor incertidumbre, porque no tenemos conocimiento de qué grupo lo tiene, no sabemos cómo está él. No sabemos nada, estamos como el mismo 18, sin información. Ustedes no han recibido ningún tipo de señales de vida de parte de su esposo, ustedes simplemente saben que se lo llevaron y no tienen ninguna otra información. Las autoridades les han dicho algo, hay algún tipo de pistas, sabemos si está vivo o no se sabe absolutamente nada. No, señora, no hemos recibido ningún tipo de información. Ana Cristina. Sí, señora Helen, ¿qué fue lo último o cómo fue su última comunicación con su esposo? ¿Él había recibido algún tipo de amenaza? ¿Cuál fue el último mensaje que usted recibió de él en el celular? No, o sea, mi esposo nunca recibió ningún mensaje amenazante, de extorsión. De hecho, toda esta situación que está pasando nos cogió totalmente por sorpresa, porque cuando existe algún tipo de llamada de extorsión o aviso, uno dice, cumplieron o están llevando a cabo su cometido. Pero a Juan Carlos nunca había sido víctima de alguna llamada extorsiva o algo por el estilo, jamás. Doña Helen, ¿y cómo fue el secuestro? ¿Qué sabe usted? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué se sabe además de la aparición del vehículo incinerado? Pues esa es la información que tenemos. Después de que perdí de vista a mi esposo ese 18 de octubre a las 6:30 de la mañana, lo próximo que supe fue que el vehículo en el que se lo habían llevado había aparecido incinerado en vías de Chimichagua. Pero nosotros no hemos recibido ninguna información. Esta es la incertidumbre que tenemos todos y que nosotros como familiares pedimos esa información. No sabemos, desconocemos del paradero, dónde está, quién lo tiene, cómo está él, su estado de salud, que es lo que más nos preocupa en realidad. No sabemos. Sí, señora Helen, háblenos un poco de su esposo, de su actividad y cuéntenos un poquito de su familia, cómo está integrada su familia. Bueno, Juan Carlos es un joven empresario, emprendedor, muy emprendedor de 34 años, que hace 5 años emprendimos con una clínica odontológica, una IPS, que brinda servicios odontológicos aquí en el Banco Magdalena. Estamos casados hace 7 años, tenemos 2 niños, un niño de 6 años, una nena de 4, y él es una persona supremamente familiar, muy del hogar, de la casa, de sus hijos. El tiempo que no estaba en la clínica estaba con nosotros o en alguna actividad extracurricular con los niños. No me quiero imaginar por lo que está pasando usted, señora Aranzales, y por eso yo le digo que toda nuestra solidaridad en medio de esta situación, que es una de las más dolorosas para cualquier familia. ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades? Sé que ya se lo he preguntado, pero directamente ustedes, ¿con qué autoridades han hablado de lo que pasó con su esposo y pues de la poca o nula información que tienen? ¿A qué autoridades recurrieron ustedes cuando se llevaron a su esposo el 18 de octubre en horas de la mañana saliendo de su casa? Inmediatamente dimos aviso a la policía, está interviniendo el Gaula,
ejército. Tengo entendido que todas las autoridades están comprometidas con el caso, pero lo que tengo para decir es que no hemos recibido ningún tipo de información, que están trabajando, están investigando, pero información no tenemos. O sea, ni siquiera la información es tal que ustedes ni siquiera les han pedido rescate ni absolutamente nada. Ustedes no les han pedido dinero, no les han pedido nada. Simplemente ustedes saben que a su esposo se lo llevaron saliendo de su casa a las 6:30 de la mañana en el Banco Magdalena, en una camioneta, unos señores armados y punto. Es lo único que sabemos, no sabemos más. No lo has podido describir mejor. Esa es la situación que estamos viviendo. Qué horror, y no hay indicios ni siquiera, y ya sé que lo hemos hablado, pero me parece importante reiterarlo, no hay indicios ni siquiera de que tal vez esto podría ser un secuestro extorsivo, o cuál podría llegar a ser la razón de esta situación. Pues, como lo he dicho en otras oportunidades y como lo ha dicho mi suegro también, que ha estado también expuesto a medios, Juan Carlos era una persona sin enemigos. Sin enemigos, no habría ningún motivo para que de pronto hubiese otro fin diferente al económico. Entonces, la intención de nosotros como familia es que ojalá y recibiéramos la misma celeridad, la misma pertinencia, la misma rapidez con la que han actuado con otros casos, más específicamente con el del padre del jugador Luis Díaz, que todo ha sido muy rápido, hubo un despliegue de todas las autoridades y dieron con el punto, tanto así que si no estoy mal, Dios mediante, hoy hay liberación. Juan Carlos lleva 20 días desaparecido y esta es la hora en que nosotros no tenemos certeza ni de qué grupo lo tiene ni quién lo tiene. No ha habido ningún tipo de comunicación, o sea, nada, no hay nada. Señora Helen, usted lo que nos dice es muy clara en el mensaje que le está enviando a las autoridades y al ministro de Defensa para que hagan lo posible para encontrar a su esposo, pero si los captores de su esposo nos estuvieran oyendo en este momento, ¿usted qué les quisiera decir? ¿Qué mensaje les quiere dar a las personas que tienen a su esposo? El mensaje que le daría a esas personas es que todos tenemos familia. Todos no son padres, somos hijos, o tenemos a alguien en el corazón que nos lastimaría si algo les sucede. En el caso de Juan Carlos, se están llevando un padre, un hijo o un esposo. Hay una familia que está sufriendo su ausencia y que hay maneras de hacer las cosas. Hay diferentes maneras de resolver las situaciones y no es por medio de la violencia. Siempre es mejor hacer el bien. Señora Helen, y si su esposo nos estuviera escuchando, ¿usted qué le quiere decir a él? A él, que oramos mucho, oramos demasiado porque Dios y Mamita María le dé la fortaleza para afrontar este difícil momento y esta prueba. Y que aquí toda su familia está unida esperándolo. Que lo estamos esperando con todo el amor y el cariño del mundo. Y que tenemos fe que esto se va a resolver pronto, que tenemos fe en que Dios va a meter la mano en esto y que las autoridades van a mediar para que esto se resuelva lo antes posible. Y pues que ojalá así sea. Doña Helen Aranzales, esposa de Juan Carlos Baiter. Y que sus hijos y yo lo amamos profundamente y que oramos cada minuto, cada segundo, porque él soporta esta difícil prueba. Doña Helen, pues toda nuestra solidaridad desde aquí, desde estos micrófonos en donde claramente no podemos ni imaginar el dolor que está viviendo esa familia, sobre todo con 2 niños chiquitos, y usted que está soportando pues todo ese peso de esa carga de tener esos 2 niños sin la presencia de su papá. Doña Helen Aranzales, esposa. Es una familia completa la que está destruida, es muy difícil dar explicaciones a niños cuando ni tú mismo tienes la explicación. Esto es lo más difícil de toda la situación, que en este caso tenemos niños involucrados que están sufriendo la ausencia de su padre. Entonces, ojalá que Dios toque el corazón de esas personas para que pronto podamos resolverlas. O sea, hay maneras de resolver las cosas sin necesidad de violencia, ni de maltratar, ni pasar por encima de nadie.
Así es, y que ojalá nos estén escuchando y ojalá se tengan noticias de su esposo lo más pronto posible, del odontólogo Juan Carlos Baiter. Doña Helen, un abrazo grande y esperamos, como dice usted, que también se hagan los despliegues necesarios de parte de la fuerza pública para que no solo su esposo, sino todos los secuestrados, que en estos momentos no se sabe de ellos, son 241, como decía Ana Cristina, que son las cifras oficiales, pero pues hay un subregistro enorme de lo que pueda estar pasando con muchas familias que están viviendo esta misma tragedia. Doña Helen Aranzales, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Mil gracias por compartir su historia que claro que pone sobre la mesa otra vez este drama del secuestro que nosotros vivimos en Colombia. Un abrazo especial. Muchas gracias por el espacio y reitero la petición. No solamente es por mi esposo. Hoy estoy hablando por mi esposo, pero también quiero ser vocera de todos los secuestrados. Son muchas las familias que están experimentando este drama, que están pasando por este flagelo del secuestro. Entonces, a las autoridades que le den el mismo valor, la misma importancia. Todos los colombianos somos importantes, todos somos ciudadanos y merecemos el mismo derecho a ser buscados. Así es. Doña Helen, mil gracias a usted y claro que sí, hay que alzar la voz por todos los secuestrados de los cuales hoy no se tiene noticia, esas familias, esas más de 250 familias que hoy están sufriendo este flagelo y no hay una respuesta por parte de las autoridades o de los grupos al margen de la ley que tienen a estas personas. Mil gracias y pues mucha fortaleza es lo que podemos decir desde acá, un saludo especial. A ustedes. Que estén muy bien. Camila, hay que